Te ruego me ayudes con el leccionario Isaías 29:13. Isaías capítulo 29, verso 13. Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Isaías 29:13. 29, 29:13. 3. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre, por lo que ha sido enseñado. La razón por la cual leemos un leccionario tiene varios propósitos. En primer lugar, de que la doctrina que se va a enseñar aquí hoy está contenida en la Escritura. No es prudente hacer doctrina de textos que no tengan otros textos que lo refuercen. Por ejemplo, la mujer debe ponerse velo por causa de los ángeles. No existe en otra parte de la Escritura algo que refuerce esto. Está hablando el apóstol de algo que no implica. No se puede hacer doctrina de esto. Y así como ese, hay otros textos que hablan de cosas que no se refuerzan. Entonces el leccionario tiene como función en parte eso, ¿no? Sustentar la palabra que vamos a meditar hoy. Y aparte de eso, cuando tengamos un cuerpo de ancianos, se supone que ellos revisarán, ¿no?, el contexto, y cuando ellos lean el leccionario, ellos estarán diciendo lo que se va a decir es de acuerdo a la Escritura. Vamos a estar meditando esta mañana, hermanos, en Mateo capítulo 7, 21. Por favor, búsquenlo en sus Biblias. Mateo capítulo 7, desde el verso 21 hasta el verso 23. Hermanos, y quiero comenzar afirmando que no es lícito autoengañarse. No es lícito. No tenemos permiso para autoengañarnos. Dice la palabra de Cristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Permítanme un segundo, por favor. En el nombre de Jesús, Padre, te ruego que pasen por alto, Señor, mis negligencias e irresponsabilidades, mis limitaciones como hombre y como cristiano, como maestro de tu palabra. Y que la disciplina, Señor, por esto recaiga sobre mí y no sobre tu pueblo. Que ellos verdaderamente reciban de ti alimento espiritual, aunque sea a través de este indigno vaso de barro. Padre, deseo que seas glorificado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Desde el verso 13 de este mismo capítulo 7 de Mateo hasta el 23, el Señor nos hace tres advertencias. Nos advierte del peligro de caminar con Él. Ser salvo es gratuito, pero caminar con Cristo tiene su costo. Hay riesgo. Ya hemos visto dos en los dos domingos anteriores. El Señor nos advirtió que hay una sola que lleva a la salvación. Hay una sola puerta. No hay opciones. Y en esto, hermanos, debemos ser firmes y ortodoxos. Porque en el mundo he escuchado frases como que hay muchas religiones, pero todas llevan a un mismo lugar. Como si hubiera muchas puertas que llevan a Dios. Eso lo dicen en el mundo, yo lo he escuchado. O hay muchas creencias, pero Dios es el mismo. Entonces no importa la creencia donde está, al final vas a encontrar a Dios, el mismo Dios. Y lo cierto, hermanos, es que Dios no se contradice. Es verdad
que hay muchas religiones y creencias, pero contradicen al Dios de la Biblia. Yo soy el camino y yo soy la puerta. Son afirmaciones del Señor Jesucristo, quien es Dios, y afirma sin lugar a dudas y sin espacio a interpretar otra cosa, que no hay opciones distintas de esta. Cuando Él dice que es la puerta, está diciendo es la única puerta. Cuando Él dice que es el camino, Él está diciendo que es el único camino. No existen diferentes opciones. Y ya hemos sido advertidos acerca de ello. En segundo lugar, el Señor nos advierte acerca de los falsos maestros. El Señor, durante el tiempo de su ministerio en la tierra, se preocupó por enseñar correctamente y con valentía la sana doctrina de la salvación, y escogió con sabiduría a sus discípulos. Aún después de ser levantado en gloria, dio maestros a la iglesia como un don preciado para que enseñen y conduzcan a esta por el buen camino. Y quisiera, antes de continuar con el repaso de la predicación pasada, hacer dos observaciones, hermanos. En primer lugar, cuando hablé el domingo pasado del gobierno representativo de las iglesias reformadas en Venezuela, la iglesia, la congregación escoge quienes, escoge quienes van a liderar y dirigir. Dije yo el domingo pasado. ¿Recuerdan? Que había tres tipos de gobierno: congregacionalista, episcopal y representativo. Episcopal es cuando el pastor es el que decide, elige, el que hace todo. Típico de algunas iglesias, sobre todo pentecostales. El pastor es el que tiene el primero y la última palabra. Hay otras iglesias congregacionalistas donde la congregación es la que decide lo que se va a hacer. Y hay la representativa donde la congregación elige líderes para que la lleven. Las iglesias reformadas de Venezuela son representativas. La congregación elige. Probablemente algunos digan, pero el levantar ancianos o diáconos es el papel del pastor. Y citen al apóstol Pablo cuando le escribe a Tito: por esta causa, Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. En otras palabras, Tito era el encargado de levantar ancianos, los escogía y los consagraba. Ahora, hermanos, Pablo era el apóstol Pablo. Pablo era el apóstol Pablo, llamado por el Señor, instruido por el Señor, para que en base a sus enseñanzas, así como a la de todos los apóstoles, se levantara la iglesia en este tiempo, esta dispensación. La iglesia que conocemos se fundamenta en lo que los apóstoles dijeron, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo comisionó al apóstol Pablo para que hiciera esto. Es decir, la autoridad de Pablo no se compara con la autoridad de ningún pastor, por bueno o santo que sea. Incluso, hermanos, no es igual la autoridad de Tito como pastor. Cuando digo que era pastor, no estoy diciendo que no era apóstol. A mi autoridad como pastor, él fue encomendado a una función especial por el apóstol Pablo. Era un tiempo muy particular en la iglesia. Estaba naciendo la iglesia moderna, la iglesia que conocemos. Esta enseñanza no se repite como mandato a un hombre en particular en el Nuevo Testamento en ninguna parte. Que un pastor deba levantar ancianos, o pastores, o diáconos. Hermanos, y es por eso que afirmamos que el oficio de pastor, como se describe en la Biblia, cesó después del apóstol Juan, quien fue el último de los apóstoles del Señor en morir. No ha habido, atención con esto, ni habrá apóstoles, y esto debemos defenderlo. El don del apostolado, como aparece en Efesios 4, cesó. Ahora, ¿en qué nos basamos entonces para decir que la congregación debe elegir? Bueno, Hechos 6:3. Buscad pues los apóstoles. ¿Se acuerdan?
esa disputa que había entre las viudas de los griegos y las viudas de los judíos. ¿Se acuerdan? Que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Capítulo 6 de Hechos. ¿Qué hicieron los apóstoles y ancianos? Esto: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes se encarguemos de este trabajo. Y nosotros, los ancianos y apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, la congregación, y eligieron, y ahí están los nombres de los hombres que eligieron. Ahora deben estar pendientes de lo que está antes cuando vayan a elegir al liderazgo. Hay mecanismos que usamos para elegir a quienes nos van a dirigir, y en su momento los estaremos analizando en detalle. Dios ha puesto sabiduría en la iglesia para discernir quiénes están aptos para ejercer el ministerio. Ustedes tienen el Espíritu Santo y la capacidad en el Espíritu de discernir por los hechos quiénes están capacitados para dirigirnos. Así que ustedes postulan y ustedes eligen. Lo otro que quería observar, hermanos, es que no tenemos licencia para dejarnos engañar. No tenemos permiso de Dios para dejarnos engañar. Cuando el Señor nos advierte, nos está diciendo que debemos estar con los ojos abiertos, en buen criollo, con los ojos pelados. La advertencia es para eso, para que estés prevenido, para que veas. Hermanos, engañar no es lo mismo que mentir. Eso hemos hablado, ¿se acuerdan? Engañar no es lo mismo que mentir. Es necesaria la mentira para engañar, pero el edificio del engaño se construye sobre columnas, algunas de las cuales son verdad, pero la mayoría es mentira. Por eso al final el edificio se cae. Si la serpiente se hubiese acercado a Eva y le hubiese dicho: es mentira, come, probablemente Eva no hubiese pecado. Pero la serpiente no se acercó así. Con que eso te digo, es lo que no quiere, es que tú seas igual a él. El engaño utiliza la mentira, pero construye una tramoya para que tú caigas. ¿Quieres otro ejemplo más gráfico? Te lo voy a decir. Cuando el hombre de la calle, el hombre que no conoce a Dios, se fija en una hermana de la iglesia porque la ve bonita, deseable, buena moza, atractiva, y quiere fornicar con ella, ¿tú crees que le va a decir: oye, quiero hacerlo contigo? No, hermana, te va a llevar flores, te va a hablar bonito al oído, te va a invitar al cine, va a venir a la iglesia, se va a sentar al lado tuyo y al de tus padres, porque te está engañando. Utiliza la mentira para engañarte. Mentira y engaño no es lo mismo. No tenemos licencia para dejarnos engañar, porque se nos está advirtiendo. El Señor nos ha estado advirtiendo: hay una sola puerta, cuídense de los maestros falsos. Dios hizo responsable a Eva por dejarse engañar. No la disculpó. La mujer fue responsable por dejarse engañar. La disciplina que cayó sobre la mujer fue porque se dejó engañar. Hermanos, y este principio aplica para todos nosotros. Así que, si no pones atención a las claras advertencias que el Señor te hace, eres responsable ante Él por tus decisiones. La semana pasada dijimos que los falsos maestros no solo vienen, sino que incluso salen de nosotros. Y el Señor nos dio ejemplo con Judas, que estaba entre los apóstoles. Judas Iscariote.
Puedo ver en su decisión de tomarle como apóstol, sabiendo él que no era, un ejemplo de que entre el trigo está y de que esta cizaña puede llegar a ser profeta, un falso profeta. La última advertencia de este capítulo 7, en el marco del Sermón del Monte que estamos estudiando, dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este texto, hermanos, les confieso que me cambió como cristiano. Me cambió como cristiano. En un punto de mi vida, hace algún tiempo, leí este texto y me pregunté sinceramente si yo era uno de estos que aunque llaman a Jesús Señor, Señor, no entrarán en el reino de los cielos. Me lo pregunté sinceramente. Asistía a la iglesia, me sentaba, cantaba canciones, oraba, y como suele suceder, había leído este texto, pero ese día fue distinto. Lo leí y me cuestioné a mí mismo. ¿Soy yo uno de estos? Qué desagradable sorpresa, hermanos. Si ese día yo fuera uno de ellos. Pienso, y en esto estoy de acuerdo con algunos teólogos que dicen que la frase aquí, en aquel día, hace referencia al día del juicio final, cuando todos los hombres compadeceremos ante el gran trono blanco, ante Jesús, el juez del universo, como dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y muchas cosas, hermanos y hermanas, pasarán durante este juicio. Serán recibidos en gloria los hijos por adopción de Dios nosotros. Amén. Amén. Se lanzará a Satanás y a sus demonios al lago del fuego. Y se condenará a todos los hombres que no hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Y aquí, hermanos, aquí habrán categorías. Dentro de estos hombres que serán condenados, habrán categorías. Porque el Señor dice claramente que algunos reclamarán su salvación en base a sus actos en el nombre del Señor, sin embargo serán condenados. 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Por qué serán condenados? Si llaman al Señor, Señor. Y no una, sino como reafirmando el reconocimiento en el señorío de Cristo. Es decir, estos hombres pareciera aparentemente que reconocían que Jesucristo era Dios. Hermanos, cuando el Señor regrese en gloria, escuchen, cuando el Señor regrese en gloria, toda lengua, ¿qué confesará? Que Jesucristo es el Señor. Todos confesaremos que Él es el Señor. Tanto el condenado como el salvo. El que está condenado también confesará ese día que Jesucristo es el Señor. Pobres de aquellos ateos. Ese día tendrán que, yo no sé cómo van a hacer. Ahora, por confesar el nombre del Señor ese día, no por eso van a ser salvos. Su confesión va a ser para muerte. Su confesión va a ser para muerte. El punto es si verdaderamente te sometiste a Él como Señor en la tierra, como tu Señor, si le reconociste en todos tus caminos, si cargaste tu cruz, tu sentencia de muerte para seguirle a Él, llamar Señor a Jesús y no someterse en obediencia a su palabra es lo mismo o peor que ignorarlo, hermano. Jesucristo verdaderamente reina en tu corazón. Jesucristo verdaderamente dirige tu vida. ¿Estás siguiendo los pasos de Cristo? Sí. Hermano, me encantaría que todos dijeran, como dice Mayita, sí. Sí. Porque si estás diciendo no, hermano, tenemos problemas.
Es más, si te estás quedando callado, hermanos, estás pensando. Debemos seguir a Jesús. Llamarlo Señor y no someternos a su autoridad absoluta como el Dios único de todo lo que es creado, se vea o no se vea, es hipocresía, hermanos. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos hablan en el nombre de Cristo. Hasta los presidentes citan las Escrituras y ponen en la boca del Señor palabras que Él no ha dicho. Pero no hablemos de los mentirosos que tuercen las Escrituras. Estos réprobos de los que habla el Señor en este texto pueden haber conocido la sana doctrina y enseñarla correctamente en el nombre de Cristo. Hermano, te pregunto, ¿Balaam no hizo lo mismo? Antiguo Testamento, Balaam, aquel que llamó al rey Balac para que maldijera a Israel. Balaam no era israelita. Esa es una parte un tanto difícil de comprender. No era israelita. Sin embargo, Dios lo tenía por profeta. Balac sabía esto, que Dios escuchaba a Balaam y le ofreció dinero para que maldijese a Israel que iba a pasar por su tierra. Balaam profetizó en el nombre de Cristo. ¿No hizo esto? Lo que dicen estos réprobos. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No habló en el nombre del Señor Balaam? Sí, lo hizo. Y él mismo dice, el mismo Balaam dice que cayó aunque con los ojos abiertos. Número 24:16, dijo: el que oyó los dichos de Yahvé, él; el que sabe la ciencia del Altísimo, él; el que vio la visión del Omnipotente, él. Y que dice de él mismo: caído, pero con los ojos abiertos. Sabía que estaba haciendo mal, pero que había caído. Hermanos, no fue salvo. Estar en la iglesia, participar de las actividades de la iglesia, conociendo la sana doctrina, no es garantía de salvación. Los maestros, nosotros, los que nos esmeramos en enseñar la sana doctrina, la enseñamos, y no me extraña que estos sepan la verdad, porque nos esmeramos en enseñarla. Sigue diciendo el texto: y en tu nombre echamos fuera demonios. Muchos falsos maestros echan demonios fuera en el nombre de Cristo. Y sabemos que son trucos, mentiras, para embaucar a la gente. Pero hay algunos que verdaderamente echan demonios, hermano. Y en el nombre de Cristo, escuchen. Y pregunto, ¿echar demonios es garantía de ser salvo? No. Lucas 9:1 nos dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¿Los 12 quiénes eran? Pregunto, ¿quién estaba entre los 12? Judas Iscariote. Hermano, Judas Iscariote tenía poder para echar demonios y sanar enfermos. ¿Qué dice el texto? Si tenía poder para echar demonios, lo está diciendo el Señor Jesucristo. Les dio poder a los 12, no dijo a los 11, a los 12. Aquí estaba Judas, él participó también de esto, del poder para echar demonios en el nombre de Jesús. Cuando el Señor envió a los 70 discípulos, el siguiente capítulo, de los que se habla ahí en Lucas 10, cuando estos regresaron, en el verso 17 del capítulo 10, escucha lo que dicen estos 70 discípulos. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Era una prueba contundente de poder y de fe en el Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor no les alaba por eso. Fíjate tú lo que les dice el Señor: en qué se deben alabar, en qué se deben gloriar, en qué se deben ellos asentar, afirmar. El verso 20:
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos en esto, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No es echar el demonio, no es echar demonios, hermano. Es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Judas pudo haberse regocijado de este poder, sin embargo su nombre no estaba escrito. Echar demonios no es garantía de salvación. No es importante para la salvación. Sigue diciendo el texto: y en tu nombre hicimos muchos milagros. En la iglesia reformada, particularmente aquí en Maracay, yo he enseñado que somos cesacionistas, que los dones extraordinarios cesaron. Lo hemos enseñado, porque no se parecen a los que los apóstoles mostraban en las Escrituras. Hemos dado razones para ello, razones bíblicas para afirmar que somos cesacionistas. Pero quiero enfatizar además, hermanos, que los portentos y milagros no son garantía de salvación. No son garantía de salvación. Y vuelvo al ejemplo de Judas. Él hizo milagros, hechos poderosos, sanó enfermos y no contaron para su salvación. Ahora, ¿cuál es la garantía de nuestra salvación? ¿En qué podemos estar seguros y tranquilos de que somos salvos? El verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que oye y repite, sino el que genuinamente hace la voluntad del Padre. Pero ¿no hicieron estos hombres y mujeres la voluntad del Padre? Profetizaron, echaron demonios, hicieron milagros. ¿Qué había en sus corazones? ¿Qué había en el corazón de Judas? Él enseñó, echó demonios, curó, sanó, hizo portentos. ¿Qué había en el corazón de Judas? ¿Era genuina su fe? ¿Había conversión en su profesión? Hace poco hicimos profesión de fe. Y doy gracias al Señor por ello. Y oro al Señor porque su profesión sea producto de una salvación verdadera, como hasta ahora han dado testimonio. Y sigan así. Un hombre que dice la verdad no puede actuar en forma mentirosa. Un hombre que dice la verdad no puede actuar en forma mentirosa. La garantía de nuestra salvación reposa en la voluntad del Padre y en hacer esa voluntad. Muchos dicen que son cristianos, que aman a Jesús y que son salvos. Hacen algunos actos de bondad, pero con otros actos lo niegan. Como dice Isaías, su corazón está lejos de Dios. Adaptan la ley de Dios, lo que mejor se acomode a su falsa moral. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre, que crean en Jesús. El que cree será salvo. Esta es nuestra garantía. El que cree en Jesús, cree que Él es el Señor y se somete en obediencia a su palabra. Lo que no hacían estos hombres de los que habla el Señor. Ahora, a la luz de todo esto, hermano, que he dicho, pregunto, ¿cuál es la advertencia que nos está haciendo el Señor con este texto? Ya vimos dos anteriores. La verdadera puerta, ¿no? Puerta estrecha, los falsos maestros. Aquí, en este texto, ¿cuál es la advertencia que nos está haciendo el Señor? Te voy a decir cuál es la advertencia. Que no te engañes. Hermano, no te engañes.
Hermana, no te engañes. No te engañes. Podemos ser engañados por el mundo cuando nos presenta distintas alternativas a la única puerta de salvación que es Jesucristo. Podemos ser engañados por falsos maestros que se empeñan en destruirnos, haciéndonos desviar del verdadero camino. Y también podemos autoengañarnos, pensando que estamos andando en el camino de salvación, cuando en verdad andamos en nuestro propio camino, camino de muerte. ¿Te sometes tú a la autoridad de Jesús genuinamente o te engañas? Porque si dices, sí, me someto, yo amo a Jesús, yo amo a Dios, pero no amas a tu hermana, no amas a tu hermano que está a tu lado y que lo ves, entonces es mentira. ¿Cómo puedes amar a Dios que no lo ves y no amar a tu hermana, a tu hermano que está a tu lado que lo ves? Te estás engañando. Te estás engañando. Debemos amar al pecador. Debemos amarle. Nosotros fuimos llamados por Dios estando en pecado. Nuestros ojos fueron abiertos a la verdad. Si Dios no quiere que el impío se pierda, ¿cómo le vamos a odiar nosotros a ellos? No debemos, hermano. Y es verdad que debemos amarlo por obediencia, pero también de corazón, porque con eso honramos a Dios. Si predicas la palabra santa del Evangelio, debes hacerlo primeramente honrando a Dios en tu corazón. Que Cristo sea exaltado, así como le exaltó Dios el Padre hasta lo sumo, con deseo verdadero de que sean convertidos o edificados quienes te escuchen. No para ser exaltado tú, ni para que te vean a ti, cuán importante eres o cuánto sabes. Te exhorto en el Señor esta mañana a que te mires profundo en tu corazón. Que te mires profundo en tu corazón. Que entres allí, donde hay tantas inmundicias y pecados. La Escritura dice que de allí brotan. El Señor dice que Él ama la verdad en lo íntimo. ¿Qué haces tú cuando estás a solas, sin que nadie te vea? Solamente tú y el Señor. ¿Piensas en Cristo? ¿Piensas en el Señor? ¿Piensas en Dios? Esa emoción que muestras aquí cuando oras es la misma emoción cuando estás a solas. La misma alabanza, la misma adoración. Te exhorto en el Señor que cuando salgas de aquí y estés a sola con Él, te preguntes sinceramente: Padre, ¿soy yo uno de los que te dicen Señor, Señor y no te siguen? Señor, ¿seré rechazado por ti? No te engañes. No te engañes. No tienes permiso para engañarte. No tenemos permiso para ser engañados. No por ser engañados vamos a ser disculpados por Dios. Eva recibió disciplina porque fue engañada. Con dolor darás la luz, tu deseo será sujeto a tu marido, como disciplina. Incluso el no participar del ministerio aquí es disciplina para la mujer, como dice Pablo, porque el hombre no fue engañado, sino ¿quién? La mujer fue engañada. Corres el riesgo, si te engañas, corres el riesgo de escuchar de los santos labios del Señor: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Si te engañas, corres este riesgo. Y esto es verdad, varón. Esto es verdad, varona. Esto va a pasar. El Señor lo va a hacer. Esto es verdad. El Señor lo dice. Esto lo vamos a ver. Lo vamos a vivir.
nunca os conocí. ¿Cuándo nos conoció el Señor? A los que antes conoció, a estos también predestinó. Capítulo 8 de Romanos. Amén. El Señor comenzó su relación con nosotros antes de habernos creado. Él ya tenía comunión con nosotros. Estaba en nosotros y nosotros en Él. No todos los que se acercaron a Jesús mientras estuvo en la tierra estaban en Jesús. Hermanos, y para que lo entiendas un poco mejor, antes de casarme con mi esposa Patricia, yo la conocía a ella intelectualmente. Yo sabía quién era ella. Pero una vez que me casé con ella, mi relación con ella fue más íntima. Yo puedo decir ahora que conozco a Patricia relacionalmente. Y mientras más vivo con ella, más la conozco. ¿Conocemos al Señor? ¿Somos conocidos por Él? De una manera íntima, relacional, no solamente intelectualmente. No, sí, yo sé que eso existe. Yo algunas mañanas o todas las mañanas yo le pido. Pero no aquí. Y el que está en esta relación con Jesucristo hace la voluntad de Jesucristo. Esta es nuestra garantía de salvación. Espero, hermanos, espero en el Señor Jesucristo, nuestro Señor, que este mensaje cambie tu vida espiritual como sigue haciéndolo hoy conmigo. Porque la sentencia del Señor es firme y no cambia. Apartados de mí, hacedores de maldad. Dios bendiga su palabra y la haga prosperar en nosotros. Amén. Gracias, bendito Dios, Padre Todopoderoso. Y gracias, Jesucristo, por tu palabra. Por el amor, mi Dios, con que nos has amado desde la eternidad y hasta la eternidad, incomprensible para nosotros. Cuando leo estas advertencias casi puedo sentirte, Señor, a mi diestra, hablándome amorosamente, advirtiéndome que tengo una responsabilidad activa en la salvación que tú has ganado para mí, que debo cuidarme, que debo velar, que debo estar pendiente. Padre, síguenos cuidando como hasta ahora lo haces. Señor Jesús, que tu palabra abunde en tu iglesia, que no sean oidores olvidadizos, sino que pongan por obra todo lo que hemos logrado, Señor, captar en este humilde mensaje la mañana de hoy. Alabado sea, Padre, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.